Programa 31. De los caballeros a los pícaros. En este programa analizaremos la influencia de los personajes de las novelas medievales en el cine y la literatura contemporánea. La literatura en diferentes épocas se ha caracterizado por representar los valores sociales y culturales a través de personajes estereotipados. Por ejemplo, la ciencia ficción surgió en las sociedades industriales de los siglos XIX y XX, cuando los avances científicos y tecnológicos provocaban la imaginación de escritores y lectores. En estos relatos podemos encontrar científicos audaces, pilotos espaciales, robots y misteriosos extraterrestres. En los relatos policíacos regularmente destacan un hábil detective y un antagonista criminal. Los autores de este género usaban los avances en la ciencia y la criminalística para reflejar los conflictos y problemas de las primeras grandes sociedades urbanas, como Londres y París en el siglo XIX. Y si nos referimos a las novelas de la España medieval, ¿cuál podríamos considerar como el estereotipo de los personajes? Hoy lo averiguaremos. Para mí un caballero, pienso yo, que debe ser la persona que respete en todos sentidos las costumbres del buen vivir y de la educación que debemos tener. Pues para mí un caballero me remonta a la época de la Edad Media. Siempre los imagino con armaduras, con los caballeros de la mesa redonda. Entonces me imagino hombres que protegen a sus reinos y van a defender a sus reinos contra otros reinos. Entonces de ahí viene para mí ese principio. Entonces siempre me imagino a un hombre como con valor, entereza y a la vez amable, y que defiende como a sus pertenencias, a la gente. Muy bien. Bueno, me evoca la figura de Don Quijote de la Mancha, los caballeros del rey Arturo, el idealismo, el romanticismo y los ideales bellos y elevados. Un caballero, pues en mi concepto es un hombre cuyo principio fundamental está basado en el honor, por encima de cualquier otro valor, y junto con el honor, pues los más exaltados sentimientos del hombre, como es el amor, la justicia, la lealtad, ¿no? Pues para caballero me remite a la Edad Media, a la escritura, a los escritos de la Edad Media, donde salían con sus lanzas y sus, todo su aparejo para salvar a las doncellas. Y hoy en día caballero es un hombre que tiene una ética y una moral, que se comporta debidamente tanto con las mujeres como con otros hombres, que tiene, como dicen, un caballero nunca dice con qué damas ha estado. Con la guerra de Reconquista surgió una nobleza orgullosa y llena de privilegios que no aceptaba la intención de los reyes de formar un estado centralizado y de poderes absolutos. Este grupo social solo encontraba honorables la guerra, los torneos, la cacería y, ocasionalmente, la lectura. La nobleza estaba exenta de pagar impuestos. Por esa causa, quienes tenían el estatus de nobles o hidalgos lo defendían celosamente. Las leyes de caballería surgieron durante la Edad Media como una serie de reglas y valores para la nobleza. Aunque en el siglo XV ese código ya no correspondía con la realidad, la nobleza española se creía reflejada en este y se aficionó a su expresión literaria, un nuevo género llamado novelas de caballería. A diferencia de los cantares de gesta y de los romances, que se basaban en hechos y personajes históricos, las novelas de caballería tenían muchos elementos fantásticos. Viajes a lugares imaginarios, hechiceros, gigantes y dragones. Amadís de Gaula fue la novela caballeresca más popular en España y otros países europeos. Su versión más conocida se debe a García Rodríguez de Montalvo y data de 1508. Para sus lectores, Amadís de Gaula era el equivalente a los superhéroes del cine y la historieta de nuestros días. Los valores e ideales de los personajes de las novelas caballerescas cada vez eran más ajenos al contexto real, lo que llegó a provocar el rechazo de muchos autores y lectores.
Lazarillo de Tormes fue un éxito porque su autor se atrevió a retratar a los hidalgos empobrecidos y orgullosos, los mendigos y vagabundos, los estafadores y las autoridades corruptas. Pronto, otros escritores comenzaron a relatar lo que veían a su alrededor. Así surgió la novela picaresca y satírica que mostró la realidad social de la España a principios del siglo XVI, dividida entre los atrasos medievales y el humanismo del Renacimiento. Una persona ventajosa que se aprovecha de las circunstancias, que ve cualquier oportunidad para mentir o para engañar y para sacar jugo de la situación. Pues es alguien que actúa con cierta malicia, yo creo, que se aprovecha un poco de la situación y que lo hace, ¿cómo se puede decir? Que le lleva el humor, pues. Bueno, un pícaro es un oportunista, un cretino, alguien que tiene la posibilidad y la oportunidad de siempre buscarle el lado fácil a las cosas, siempre con una ventaja personal. Bueno, un pícaro supongo que es una persona que no se rige tanto por las normas, que es travieso, que trata la vida con ironía, que dice ciertas cosas y quiere decir otras. Pues una persona que miente, pero que de alguna manera también tiene gracia y simpatía. Un pícaro es una figura literaria que es completamente española, que surge precisamente para la novela picaresca, y el auge de estas novelas es el siglo XV, el siglo XVI, sobre todo en España y desde luego aquí también en México. Lazarillo de Tormes y otras novelas picarescas abrieron un nuevo camino a la literatura al reflejar la vida cotidiana, los tipos de las clases populares y los problemas reales de la sociedad, como la pobreza y la mendicidad, además de exhibir la hipocresía, la corrupción y el honor malentendido. Las novelas se convirtieron en algo más que entretenimiento, pues los autores comenzaron a hacer críticas y exponer sus ideas por medio de las reflexiones y diálogos ficticios de los personajes. Para los escritores españoles como Miguel de Cervantes Saavedra y Francisco de Quevedo, la novela era una vía para exponer cuanto pensaban sobre su realidad, a salvo de la censura de la Inquisición. La literatura picaresca y satírica propiciaron la creación de personajes que más tarde otras corrientes literarias adoptaron y que siguen vigentes. En la literatura de los siglos posteriores surgieron diversos personajes que recuperaban elementos de la novela picaresca, reflejando el habla popular y los problemas sociales. Un ejemplo en México fue El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizarde, publicado en 1816, que pintaba los conflictos y desigualdades que causó la Guerra de Independencia. En 1838, el británico Charles Dickens crea a Fagin, delincuente y estafador, quien le complica la vida al protagonista de la novela, Oliver Twist. En los Estados Unidos, Mark Twain crearía en 1885 a Huckleberry Finn, un joven huérfano que vaga y vive aventuras por el río Mississippi. Ya en el siglo XX, en 1938, el novelista mexicano José Rubén Romero creó al vagabundo Pito Pérez, que recorre las ciudades y pueblos viviendo de su ingenio hasta regresar pobre y nostálgico a su natal Santa Clara. Nos encontramos con Víctor Ugalde. ¿Qué personajes llevados al cine pueden considerarse prototipos de un caballero medieval? Bueno, de entrada sería Joaquín Pardavé, sería posiblemente Fernando Soler en alguna de las películas, pero más bien sería por el trazo, ¿no? Si tienen una conducta ética, si tienen un pensamiento romántico y si quieren hacer justicia, aunque no tengan los medios. Si reúnen esas tres, podrían considerarse un caballero medieval. Aquí más bien le daríamos un demodé en el siglo XXI, ¿no? Si tú encuentras a alguien ético, que tenga aspiraciones románticas y que quiera hacer justicia, pues creo que por los nuevos valores no los vamos a encontrar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la mayoría de los jóvenes están buscando lo que les promueve la televisión, que es éxito
y poder adquisitivo. No necesitan más que todo. Entonces creo que sería un personaje fuera de moda. Pero sin embargo, si lo propones en la pantalla, podría incidir en las conciencias y modificar la conducta de la gente que consuma ese producto cultural. ¿Qué personajes del cine son ejemplos de la novela picaresca? Uy, en la cultura popular mexicana o en el cine mexicano, por lo regular son Cantinflas, la India María, Sayas, Tintán, porque son esos personajes simpáticos que permiten hacer justicia en un país que México tradicionalmente se le conoció como injusto socialmente. Entonces, esto en el mundo se reproduce en la mayoría de los personajes, ¿no? Joaquín Pardavé, cuando tenía un trazo de un personaje en una película donde cumplía lo que acabamos de mencionar, pues era igual. No, más bien tendríamos que hablar nosotros película por película, analizar trayectorias y descubriríamos que es como una aspiración en la cual todos quisiéramos ser simpáticos, todos quisiéramos poder tener la oportunidad de equilibrar lo injusto y bueno, con un poco de picardía, salir ganando siempre, que eso es la aspiración de el pícaro. ¿Qué aportaciones han hecho al cine la inclusión de los personajes como los caballeros y los pícaros? Vendernos la ilusión, vendernos la esperanza, ser como la caja de Pandora, que aunque el mundo sea muy feo, siempre abres esa caja y lo último que queda ahí es la esperanza. Y gracias a que hay una esperanza, el mundo no ha tenido demasiadas revueltas, no ha tenido demasiadas revoluciones, aunque no haya tenido un día de paz, ¿sí? Porque siempre crees que puede ser el que logre revertir su situación, muchas veces una situación injusta impuesta por la economía mundial. Entonces, pues justamente podríamos decir que ese personaje píjaro y ese personaje caballeresco es como la esencia del cine. El cine lo que te vende es la esperanza de un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros continuamos. Las novelas de caballería, como Amadís de Gaula, y las novelas picarescas, como El Lazarillo de Tormes, dejaron una profunda huella en la imaginación popular, la literatura y el cine. Sus personajes reflejan los cambios de valores entre épocas diferentes y simbolizan dos formas complementarias de ver el mundo, el idealismo y el realismo.